Los puntos de vista y opiniones expresadas por los invitados, la audiencia y los conductores en este y todos los programas de Conciencia Radio no reflejan necesariamente o están de acuerdo con aquellas de esta cadena de radio, los patrocinadores, estaciones de radio afiliadas o plataformas de transmisión por Internet. En estos tiempos controversiales, creemos que el derecho a la libre expresión y el derecho a la libertad de prensa y acceso a la información, conferidos a nosotros en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, son absolutamente esenciales para la sobrevivencia de nuestras naciones. Iniciamos. Conciencia Radio Network presenta. La alerta terrorista ha llegado a su nivel máximo. Favor de extremar precauciones al viajar o visitar lugares concurridos como eventos deportivos, museos, conciertos, escuelas, colegios, universidades, hoteles y aeropuertos. No olvide siempre seguir las recomendaciones y avisos de las autoridades locales, estatales y nacionales. Este reporte cubre información importante sobre terrorismo y la guerra abierta declarada en contra de Occidente y el mundo civilizado no musulmán por parte del Estado Islámico, ISIS, Daesh, sus filiales y demás grupos u organizaciones terroristas de ideología islámica. Este reporte de Alerta T te debe interesar, especialmente si viajas con frecuencia. Mantente en alerta con Alerta T. Este es un reporte más de Alerta T correspondiente al cierre de la semana del 23 de julio 2016. ¿Qué tal? Les saluda Alexander Bachman. Esta semana fue nuevamente triste y sombría en materia de seguridad en el mundo. Hoy sábado, ya cerrando sábado, son las 9:22, tiempo pacífico, pues sigue el sentimiento de luto tras las atrocidades cometidas por aquellos que usan el Islam como estandarte contra Occidente, demoliendo a inocentes de manera cobarde y diabólica, como lo vimos en Niza, Francia, donde el atacante islámico buscaba matar específicamente a los niños. Ahora, otro nuevo ataque con matices islámicos en Múnich, Alemania. El día de ayer buscaba matar también a niños y menores de edad. Esta es una versión extendida de nuestro servicio de alerta de seguridad llamado Alerta T. Alerta T. Reportamos y analizamos el riesgo porque tu vida depende de ello. Le avisamos a la opinión pública que este servicio de Alerta T está todavía en fase de prueba. Si no se recibe el apoyo necesario para que este esfuerzo continúe, lamentablemente será suspendido. Gracias por considerarnos para que podamos continuar nuestra labor informativa y periodística. Más información de cómo nos puedes apoyar se menciona al final de esta transmisión. En cuando menos 4 ocasiones esta semana, los suscriptores y miembros de Conciencia Radio por medio del servicio de CR Noticias y Alerta T fueron notificados a través de mensajes de audio y texto en sus dispositivos móviles y por medio de la cuenta de Twitter, @AlertaTTV, con respecto a las amenazas de seguridad en el extranjero y de ataques perpetrados en materia de terrorismo. Al público que sigue Alerta T, recordará que la semana pasada, Alerta T advirtió que el Estado Islámico amenazaba con llevar a cabo ataques en Alemania. Esta semana, al parecer, y tristemente, como estamos viendo, y aunque el gobierno de Alemania está tratando de hacerle creer a la sociedad que no es el caso, los ataques comenzaron a materializarse, empezando en la ciudad de Múnich, Alemania. Pero primero vayamos a los ataques, amenazas y alertas hasta el momento. Hubo un ataque en un tren en el sur de Alemania. El lunes pasado, los suscriptores y miembros de Conciencia Radio por medio del servicio de CR Noticias y Alerta T fueron notificados de que la Red Nacional de Ferrocarriles Alemana estaba en alerta tras un ataque con hacha y cuchillo contra los pasajeros a bordo de un tren suburbano en la ciudad alemana de Würzburg. En ese incidente, un joven de 17 años de edad, quien solicitaba asilo, que decía ser de Afganistán, pero se cree que era de Pakistán, empezó a acuchillar y agarrar a hachazos a los pasajeros mientras al mismo tiempo, como un animal desenfrenado y como energúmeno, gritaba el clásico grito de guerra islámico, usado una y otra vez por los terroristas musulmanes, el famoso Allahu Akbar.
El atacante islámico hirió gravemente a 15 antes de ser neutralizado con arma de fuego por la policía. Como vemos que está ocurriendo cada vez más seguido, la policía, los gobiernos de izquierda y los medios de comunicación controlados actúan políticamente correcto al afirmar que el atacante se había autorradicalizado y que no tenía ningún vínculo directo con extremistas musulmanes. A pesar de estas declaraciones, el Estado Islámico se atribuyó formalmente la responsabilidad del ataque en Alemania a través de su agencia de noticias AMAC, llamando al atacante no identificado como uno de sus combatientes. Luego, en Múnich, Alemania, este viernes hubo un ataque en un centro comercial al sur de Alemania. El viernes 22, los suscriptores y miembros de Conciencia Radio, por medio del servicio de CR Noticias y Alerta T, fueron notificados de nuevo a través de mensajes en sus dispositivos móviles y vía Twitter de un ataque al parecer terrorista en el sur de Alemania, donde un tirador activo mató a cuando menos 9 niños y jóvenes y dejó 21 heridos en el centro comercial Olympia Einkaufszentrum en Múnich, Alemania. El ataque se desarrolló en el restaurante de un McDonald's adyacente al centro comercial, construido en conmemoración de las Olimpiadas de Múnich de 1972. Mientras Obama se reía jocosamente en su discurso de prensa sobre los ataques en Múnich, haciendo chistes sobre su familia, en un momento tan sombrío y cruel para la historia de un país aliado como lo es Alemania, informes conflictivos y contradictorios empezaron a llegar a nuestra redacción. No se sabía exactamente lo que sucedía. Al principio, las autoridades alemanas informaron que cuando menos 3 hombres armados andaban sueltos en la ciudad, con varios ataques adicionales que estaban teniendo lugar en cuando menos 2 estaciones de metro de Múnich. Además, los principales medios de comunicación en la Unión Europea y los Estados Unidos empezaron encimándose unos a otros, tratando de denunciar que el ataque parecía ser llevado a cabo por miembros de la extrema derecha. En sí, una atribución y definición errónea del fascismo socialista ultranacionalista, que en realidad es un movimiento de la izquierda radical. Todo esto lo anunciaban los medios controlados a pesar de las historias y relatos personales de los testigos oculares a los hechos, clamando que el atacante también estaba gritando Allahu Akbar mientras el ataque continuaba. Una mujer fue testigo del ataque en Múnich. Se llama Loretta. Ella estaba adentro del McDonald's con su hijo cuando el terrorista armado salió del baño y empezó a disparar. Su hijo vio al terrorista iraní de doble nacionalidad en el baño cargando con balas el arma de fuego, preparándose para matar a los comensales, en su mayoría niños y jóvenes menores de edad. Loretta, la testigo presencial, le dijo a CNN: salí del baño y escuché como una alarma y luego boom, boom, boom. Los está matando a los niños estaban sentándose para comer, ellos no pueden correr y huir. Los investigadores alemanes también están investigando la posibilidad de que las víctimas fueron atraídas intencionalmente al restaurante usando un falso anuncio de Facebook que ofrece comida gratis. Confirman las autoridades, de hecho, que Ali Somboli, el yihadista autorradicalizado o miembro de la extrema derecha, como lo están tratando de pintar, hackeó una cuenta de una joven que conocía en Facebook y posteó que habría comida gratis en el McDonald's a las 4 p.m. e invitó a los jóvenes en la red social y niños en acudir al restaurante que se ubica en el centro comercial olímpico en el noroeste de Múnich. En la secuela, los funcionarios alemanes informaron que ahora parece que solo había un hombre armado, Ali Somboli, quien acabó por quitarse la vida a aproximadamente 1 kilómetro del centro comercial, aunque otras personas han sido arrestadas y están siendo investigadas también. El tirador, como dijimos, se llama Ali Somboli. Era un varón de 18 años de edad con doble nacionalidad, la alemana y la iraní. Aunque el Estado Islámico aún no se ha adjudicado formalmente la responsabilidad de la matanza, los partidarios de ISIS inundaron los medios de comunicación vía sus redes sociales, incluyendo Twitter, Facebook y la aplicación de Telegram, con las declaraciones de alabanza y celebración por el artero y cobarde ataque.
Y como era de esperarse, en un giro inesperado de casi 180 grados, el gobierno alemán anunció que Zamboli simpatizaba con las acciones del multihomicida y supremacista blanco Anders Breivik, quien en esa misma fecha del 22 de julio, solo que un lustro antes, decidió matar a 77 jóvenes socialistas judíos en Noruega, primero matando a 8 con un coche bomba y luego en un campamento juvenil en las afueras de Oslo, en Noruega. Breivik recibió una condena de solo 21 años de prisión por el multihomicidio y atentado terrorista. Nos preguntamos, ¿por qué autoridades en Alemania están tratando de asociar a Zamboli con Breivik? ¿Será porque quieren venderle la idea a la opinión pública de que este fue un atentado de la extrema derecha para disuadir la noción de que este fue un ataque inspirado por el Islam? Mientras Breivik simpatizaba con Hitler, el otro, Zamboli, simpatizaba con el Islam. Si no, ¿por qué habría de gritar Allahu Akbar durante la matanza? ¿Qué conexión existe entre ambos? Sí la hay. Eso no lo negamos. De hecho, ambas filosofías, tanto la nazi como el Islam, son similares, más de lo que tú te imaginas. Ambas se basan en el fascismo. La diferencia del nazismo con el Islam es que el islamofascismo tiene un aparente velo o componente religioso que lo envuelve, cuando en realidad es un movimiento de represión total y autoritario, igual que el fascismo o el nazismo. No es de extrañarse que Hitler ayudó incluso a fundar a la organización terrorista conocida como la Hermandad Musulmana de Egipto, con la cual, sabemos, Obama, Hillary Clinton y Erdogan de Turquía simpatizan. Este último, Erdogan, como exponemos en el video de CRTV en nuestro canal en YouTube, youtube.com/Conciencia Radio, titulado Erdogan, el espíritu del anticristo. Erdogan leía el libro ultra supremacista de Hitler, Mein Kampf, Mi lucha. De hecho, lo leía desde niño en el 5º año de primaria, así como el libro distópico de 1984 de George Orwell. Es la obra favorita del expresidente mexicano y considerado por muchos como un alcohólico y psicópata Felipe Calderón. Similarmente, el libro Mein Kampf de Hitler, Mi lucha, es el libro favorito del presidente de Turquía y virtual dictador Recep Tayyip Erdogan. Hoy, Erdogan está aplicando las mismas acciones que Adolfo Hitler en su país, allá en Turquía, casi autoproclamándose ya como virtual líder y dictador islámico del nuevo imperio otomano revivificado tras el golpe de Estado fallido que muchos creen que él mismo fraguó para consolidarse como líder del califato islámico global, convirtiéndolo en realidad en el líder ya de ISIS. Otros académicos asocian al arrogante de Erdogan como el mismo anticristo del fin de los días, descrito en la Biblia cristiana como un líder que practica el Islam. Algo huele muy mal con todo esto. Como dice el dicho de Hamlet, donde Marcelo le dice a Horacio en la obra de William Shakespeare, algo está podrido en el estado de Dinamarca, solo que en este caso lo que huele mal es la política enferma y corrupta del euro, controlado por la izquierdista y lunática e hija del comunismo soviético Angela Merkel. Angela Merkel quiere forzar a los alemanes en recibir, más bien ser invadidos por hordas de disque inmigrantes musulmanes provenientes de la guerra civil sectaria e islámica de Siria e Irak. Es la misma Merkel quien está forzando a Alemania a abrazar el Islam dentro de su nación, desde implementar el año pasado tribunales islámicos o tribunales sharia en Alemania de manera experimental, a la locura de la semana pasada, donde la educada en Moscú pidió que se enseñara la materia del Islam en las escuelas públicas de Alemania. Escuchaste bien, en medio de atentados terroristas de la yihad islámica en Europa, la cancerosa canciller y virtual dictadora de la Unión Europea pidió que se incluyera la enseñanza del Islam en las escuelas públicas de Alemania. ¿A qué hemos llegado, me pregunto yo?
Disculpen por haberme desviado del tema en cuestión, el atentado en Múnich. Vayamos de vuelta a ese punto. Las autoridades anunciaron que encontraron en la mochila de Zomboli, el atacante del McDonald's y quien después se fue a otras partes del centro comercial a seguir disparando, encontraron en su mochila roja, un ejemplar del libro ¿Por qué los niños matan?, de Peter Langman, además de material relacionado con matanzas estudiantiles en Alemania, como la de 2009, donde un joven alemán mató a 15 personas, incluyendo estudiantes y profesores en la escuela donde estudiaba. Este tipo de materiales radicales, obviamente, los estudiaba de una manera obsesiva Zomboli. Esa fue claramente una fuente que lo pudo haber radicalizado. También alegan las autoridades haber encontrado en su domicilio, tras una redada, resmas y resmas de información relativo a diferentes tipos de matanzas estudiantiles, incluyendo el ataque en Columbine, Colorado. También las autoridades supuestamente hallaron ya conversaciones de chat en las redes sociales entre los estudiantes que conocían al perturbado asesino solitario que tanto alega Alemania no fue radicalizado por la yihad islámica. Bueno, así es como lo llaman ahora a Zomboli, como se llamóli, pero dentro del gobierno políticamente correcto de Angela Merkel en Alemania, este joven era de la ultraderecha radical. El pobre asesino solitario alemán que gritaba repetidamente, recordemos, Allahu Akbar, Allahu Akbar, antes de matar a los niños a quemarropa, de acuerdo a los testigos oculares, en lo que algunos califican ya como un resultado de las políticas fallidas de la izquierda enferma en materia migratoria dentro de Europa. Tanto así que ahora le llaman a esta matanza las 5 M's, es decir, la matanza musulmana en el McDonald's de Merkel en Múnich. A eso hemos llegado. Ahora pasemos a la invasión yihadista de Europa. La respuesta en contra de los refugiados empieza a cobrar fuerza. Se recuerda al lector que el gobierno alemán y los medios de comunicación son algunos de los más políticamente correctos de todas las naciones de la Unión Europea, con cada vez más amplios límites a la crítica pública de los musulmanes y el Islam. Es un hecho que Merkel pactó con el CEO, es decir, el dueño de Facebook, el judío ateo Mark Zuckerberg, en censurar y remover cualquier crítica del Islam o comunidades musulmanas en su red oscura. Sí, escuchaste bien, Facebook es la Deep Web. De hecho, la nueva policía del pensamiento de George Orwell, The Thought Police, ya es Facebook, la cual controla ya prácticamente el 96% de las comunicaciones en Internet, enganchando a miles de millones de personas. Prácticamente todo lo que pasa en Internet ya pasa por Facebook, quienes, como tú, han decidido ventilar prácticamente todas sus vidas en esta bestia cibernética experimental que ahora, más allá de lo experimental, ha cobrado tanta fuerza que lo que pasa en Facebook se queda en Facebook, y no nada más se queda en Facebook. Facebook tiene el control total de la información, junto con los presidentes y cancilleres de otros países, como lo vimos cuando se sentó Angela Merkel con Zuckerberg a desayunar y empezar a ver cómo podían ellos controlar la información que hablase en contra de la islamización de Europa y de Occidente. Si hablas mal de Merkel y el Islam, tu post es removido. Si criticas a Merkel o el Islam, tu página es removida. Pero eso sí, en Facebook, a pesar de los reportes y quejas que uno hace repetidamente denunciando los crímenes que se cometen adentro de la Deep Web, siguen habiendo páginas de sexo con niños, venta de niños, proselitismo radical islámico, organizaciones criminales trabajando en conjunto, etc. Eso nos lleva a la pregunta: ¿de qué lado están Merkel y Zuckerberg?
¿Están del lado de Occidente o están trabajando con el diablo mismo llamado el Islam? Muchos dirían que es tiempo que los alemanes, los franceses, los holandeses, los daneses, los suecos, los ingleses, etcétera, todos los países europeos remuevan a sus líderes traidores de la izquierda, quienes han secuestrado sus gobiernos, y que regrese la derecha al poder y hagan lo que se debió haber hecho desde 1974 en primer lugar: decirle no al multiculturalismo, decirle no al Islam en Europa como continente y empezar a deportar a todos los musulmanes no asimilados de regreso al país islámico que mejor les convenga. Estas leyes de remover tu nacionalidad y deportarte, aunque nazcas en cualquier país occidental, ya se está aplicando en países como Australia. Otros piensan similar, como los estadounidenses que han fracasado en remover al que ven como el traidor y musulmán de la Casa Blanca, Barack Hussein Obama, del poder. Obama, como sabemos, simpatiza con la hermandad musulmana. Y también Barack Hussein Obama, un día antes de los atentados en Múnich, tuvo una festividad islámica adentro de la Casa Blanca. Queda más que evidente que el enemigo está en casa. Incluso generales retirados que fueron removidos del cargo por Obama en Estados Unidos durante su purga militar y miembros de la derecha europea ven como más que necesario que se lance un ataque frontal contra la ciudad de Al-Raqqa, la capital y uno de los centros de operaciones de ISIS, y, ¿saben una cosa?, pulverizarlos a tal grado que pensarán dos veces antes de volver a pisar tierras cristianas. Incluso no se descarta ya el uso de armas nucleares tácticas para tal efecto. Y algunos, como Donald Trump, quien se perfila para ganar la presidencia de los Estados Unidos, juró incluso apoyaría seguir atacando y destruyendo las demás organizaciones afiliadas al califato islámico, destruyendo sus centros de control y comando donde quiera que se encuentren, incluso desbaratando la ideología islámica en Occidente. El consenso general es ya claro, ya sea Nigeria con Boko Haram o Afganistán con el Talibán, el FMLN en Filipinas o en Yemen con Al-Qaeda. ISIS, como organización y brazo de Al-Qaeda, tiene que ser removido de la faz de la tierra junto con el Islam. El Islam es una ideología de odio, de muerte, de perversión, y que de una vez por todas se acabe con este cáncer que solo ha traído un mal a la tierra desde el siglo VII. Pero ¿quién lo hará? ¿Quién se levantará y quién será el nuevo Winston Churchill? ¿Quién será el nuevo George S. Patton que hará lo mismo que se hizo con los nazis hace 70 años? Le recordamos a la audiencia que Alemania es también la zona cero de la crisis de inmigrantes que se sigue empeorando en Europa, habiendo invitado y que ahora está tratando de absorber a cientos de miles de disque refugiados de Oriente Medio, de África, así como de Asia Central y del norte de Asia, tan solo en este año. En 2015, más de 1 millón de inmigrantes, en su mayoría varones, fueron registrados en el país alemán después de hacer su camino a través de las naciones del sur de la Unión Europea, por Bulgaria, Hungría, etcétera, hasta llegar a tierra alemana. Claro que pasaron primero por el Bósforo gracias a Erdogan, para que invadieran Europa como parte de una avanzada de quinta columna que está bien definida dentro de la yihad, que es la yihad migratoria. De hecho, el concepto es doctrinal dentro del Islam. La migración es parte de la doctrina de la yihad. La migración es tan importante que adentro del calendario islámico está basado en un concepto llamado Hijra, si es que lo pronuncié bien. Es el plan de migración de Mohammed de la Meca a Medina. ¿Y por qué? Porque todo esto era la migración que guió la creación de la yihad en Medina en primer lugar, y fue esa yihad la que hizo que el Islam triunfara. Por eso ellos están practicando este hijra, estoy tratando de pronunciarlo, hijra, no, es difícil pronunciar esa palabra. Mejor dejémoslo como migración como yihad o yihad migratoria.
Recapitulando esta semana, Alerta T envió un aviso por Twitter a los dispositivos móviles de los suscriptores exclusivos de Conciencia Radio y CR Noticias en formato de imagen de la amenaza real que posa este caballo de Troya migratorio, o mejor ya no lo digo, que ISIS ha iniciado con la ayuda de Erdogan en Turquía, abriendo sus fronteras a millones de personas que son recibidos a su vez por gobiernos apologéticos de la izquierda ante el Islam, como lo son Suecia, Francia, Holanda, Dinamarca, Noruega, Alemania, etc. Las estadísticas que van a escuchar a continuación son realmente adoras. Europol confirma que cuando menos 5,000 terroristas de ISIS ya están en Europa preparando atentados masivos usando armas de destrucción masiva en ataques diseñados para tomar ciudades enteras al estilo de la película London Has Fallen, etc. De hecho, la semana pasada en Alerta T emitimos una edición extendida como esta, avisando y advirtiendo que ya tienen armas de destrucción masiva los yihadistas adentro de Europa. Funcionarios de los gobiernos de Líbano y Siria calculan que cuando menos de 2 a 3% de los migrantes que han invadido Europa pueden ser yihadistas o terroristas islámicos. Estamos hablando del 2 o 3% del total. Esto nos dice mucho si sacamos la cuenta. Información de inteligencia sugiere que terroristas de la organización y brazo de Al-Qaeda, Al-Nusra, y también el Estado Islámico tienen el control de algunos de los campos de refugiados ya en Europa. Aplicando este estimado del 2 al 3% a los migrantes o a los que algunos veríamos como invasores musulmanes de tierras europeas, tenemos que 2 millones de los invasores llegaron a Europa en 2015. De esos 2 millones se calcula que entre 40,000 a 60,000 pueden ser terroristas islámicos. 500,000 de migrantes o invasores islámicos, como les quieran llamar, han ahora desaparecido. Nadie sabe dónde están. Y entre 10,000 a 15,000 de estos hombres que han ingresado entre 18 a 29 años de edad, con cuerpos fornidos y bien alimentados y musculosos, entre 10,000 a 15,000 podrían ser terroristas. ¿Escucharon bien? Entre 10,000 a 15,000 podrían ser miembros de la avanzada islámica para sitiar y tomar Europa como continente. No se sabe la identidad de cuando menos 400,000 de los migrantes invasores musulmanes. No se sabe de qué país vienen, se pueden poner ellos el nombre que quieran, no necesitan presentar documentos y Europa les está abriendo las puertas. Ahora entendemos el enojo por parte de los europeos. 8,000 a 12,000, las estadísticas continúan. Si no se sabe la identidad de cuando menos de 400,000 de estos migrantes o invasores musulmanes, aplicando la estadística del 2 al 3%, pues entonces nos dice que de 8,000, entre 8,000 a 12,000 pueden ser terroristas de ISIS, Al-Qaeda o Al-Nusra. Una vez que estos migrantes vivan en cualquier país de la Unión Europea por 2 años, tendrán el derecho automático de poder mudarse a cualquier otra nación miembro de la Unión Europea, como el Reino Unido, Suecia, España, Holanda, Dinamarca, etc. El Reino Unido, la Gran Bretaña, ya decidió salirse de la Unión Europea, y más países están siguiendo la misma idea de lanzar plebiscitos en sus naciones, y con justa razón. No debería sorprendernos que junto con esta afluencia de personas, la mayoría sin conocimientos ni aptitudes lingüísticas y mucho menos laborales, que surgirían problemas en la Alemania de Angela Merkel. Desde el aumento de la delincuencia a un número estratosférico de agresiones, de crímenes en las calles, y lo que vimos en Colonia, Alemania, en Año Nuevo, una infamia. Violaciones sexuales abiertas en la vía pública en masa, convirtiendo a Suecia
También, como lo hemos visto, Suecia es la capital ya de violación de mujeres de toda Europa, aunque Alemania ahí va en las estadísticas. A mí me entristece ver las imágenes de las hordas musulmanas adentro de Estocolmo, Suecia, o en las calles de París quemando y golpeando y destruyendo automóviles, o creando zonas sharia de exclusión de nosotros en nuestros países europeos, de no poder ingresar a las ciudades que nos corresponde porque en esas zonas se aplica la ley sharia. Y mucho peor, el hecho de que si una mujer sueca quiere caminar por las calles de Saltsjöbaden o las calles de Gamla Stan, pueda ser detenida y ser violada, o que le avienten ácido en la cara, etcétera. O como lo vimos hace 2 meses en uno de los centros de refugiados en Suecia, uno de los refugiados de 15 años de edad decidió matar a cuchillazos, porque es parte de su cultura, a una de las mujeres suecas de origen libanés que trabajaba en el centro de refugiados. Eso no llegó a tus noticias de las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, las tensiones con las poblaciones de Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suecia, Austria, Suiza y el Reino Unido, ya sea cristiana o no cristiana, en general, las tensiones con la población ya están aumentando diariamente, a tal grado que se está pronosticando que si hay un atentado más en Francia o en Alemania, etcétera, se va a desbordar esto en guerra civil abierta. Entonces, se espera un cambio drástico en los gobiernos de izquierda a unos gobiernos de derecha en las elecciones que han de venir, o en los plebiscitos y referendos que están pidiendo a manos llenas la salida de estas naciones afectadas por la locura de la izquierda en el poder, la salida de la Unión Europea, como ya lo vimos con el Brexit en Gran Bretaña. Y por algo Gran Bretaña se llamaba Gran Bretaña, que ahora ya nada más es algo como una quimerización de una colonia islámica. Bueno, ahora pasemos a otro aviso importante. El Estado Islámico ISIS psicopáticamente pregunta de forma burlona: ¿Who's next? ¿Quién sigue? Aprovechando su creciente destreza en medios de comunicación virtuales, incluyendo las redes sociales, a finales de esta semana, el Estado Islámico liberó nueva propaganda, muy rimbombante, por cierto, con los mejores efectos especiales de Hollywood, que muestra las fotos de Orlando, París, Niza, Bruselas y el ataque reciente en el tren de Würzburg, Alemania, y lanzan ellos la pregunta: ¿quién sigue? Esperemos que la respuesta de la coalición contra ISIS sea contundente, y esperemos una respuesta como la que le dio Horacio a Marcelo mientras Hamlet, en la obra de Shakespeare, se iba con el espectro de su padre y se desvanecía en la niebla oscura del bosque. Horacio le contestó a Marcelo cuando le dijo que algo podrido había en Dinamarca, refiriéndose al sistema político corrupto, el mismo sistema político corrupto que estamos viendo en Europa operando. Horacio le dijo a Marcelo: el cielo nos dará dirección. Esperemos que así sea, oremos que así sea, y esperemos que Jesucristo, el único Dios, realmente guíe a los estados europeos, devolviéndoles su identidad cristiana, su salud, su bienestar, su estabilidad y la reconstrucción de sus iglesias. Ahora pasemos a otra amenaza. ISIS en Brasil, células terroristas afiliadas al Estado Islámico amenazan a los Juegos Olímpicos. Mientras fuerzas especiales patrullan y vigilan la playa de Copacabana en Río de Janeiro, a unas semanas de que inicie la justa olímpica y bajo las tensiones globales en aumento con el resurgimiento del califato islámico y problemas que aquejan a Brasil en materia de seguridad, un grupo local ha jurado su alianza y afiliación a ISIS. Este es el primero de varios grupos que están por afiliarse a ISIS en Sudamérica. La organización poco conocida llamada Ansar al-Khalifa Brasil,
traducido apoyo al califato en Brasil, acepta a Abu Bakr al-Baghdadi como su líder islámico o califa. El grupo islámico brasileiro también ha publicado propaganda yihadista vía las redes sociales, especialmente por medio de la aplicación conocida como Telegram, que se jacta de ser inhackeable cuando es usada en su modo de encriptación, tanto por agencias de inteligencia como lo vemos con la avanzada islámica global. CR Noticias dio a conocer a través del servicio de Alerta T de la existencia de ISIS en Brasil antes que cualquiera, gracias a que obtuvimos un informe confidencial de contraterrorismo francés en el cual, por error, se filtró cierto material sensible que debió haber sido redactado de lo que se dijo en una audiencia a puerta cerrada en materia de seguridad nacional que tuvo lugar en París en marzo 2016. En esa sesión de inteligencia y seguridad que trataba los eventos sobre la investigación consecuente tras los ataques infames terroristas islámicos en París el Viernes Negro, ese viernes 13 de noviembre del año pasado, que nadie va a olvidar, se dio a conocer de la presencia de ISIS en Sudamérica, específicamente en Brasil, y que estas extensiones del grupo terrorista islámico tienen realmente planes de atacar a extranjeros durante las Olimpiadas que se van a celebrar del 5 al 21 de agosto del presente. Esto me recuerda a los tiempos de 1972 en Múnich, donde el grupo de terrorista palestino Black September, Septiembre Negro, mató a 11 de la delegación de Israel y a uno de ellos lo torturó y lo castró, así como lo vimos en el Teatro Bataclan de París. Pues ahora ISIS quiere atacar las Olimpiadas en Brasil, y entre sus planes está el de asesinar a toda la delegación de Francia. El 19 de junio, el Estado Islámico abrió 2 canales en Telegram, uno en portugués y otro en español, para comunicar su amenaza de querer atacar las Olimpiadas en Brasil, una nación que habla portugués. De ahí el canal en portugués de Telegram. La relación y la conexión es obvia. En la Alerta T recibimos varios reportes europeos de estas células operando en Brasil. La pregunta es, ¿por qué Telegram sigue permitiendo que opere ISIS adentro de su plataforma, cuando el año pasado juró que ya no iba a permitir que yihadistas usaran su aplicación? El viernes 22 de julio, las autoridades brasileñas arrestaron a una pequeña célula de jóvenes que juraron su alianza al Estado Islámico ISIS. Estos 10 jóvenes yihadistas planeaban un ataque terrorista en Río. Los arrestos fueron en 10 estados o provincias diferentes, incluyendo Paraná y Sao Paulo. Entre los jóvenes arrestados se incluye un menor de edad de 17 años de edad. No hay indicios de que hayan viajado a Siria o Irak, pero eso no es necesario ya para yihadizarse. Ese hecho no minimiza la amenaza y poder que ya tiene la radicalización virtual en manos del cibercalifato. Y como este continúa operando, a pesar de esfuerzos y promesas de detener que los islamistas sigan usando el Internet como herramienta para yihadizar, para islamizar, para llevar a cabo su avanzada militar islámica en el mundo. Irónicamente, están usando el Internet, están usando armas de fuego del siglo XXI o del siglo XX, el AK-47 es su predilección, pero irónicamente usan herramientas de comunicación e información del siglo XXI como el Internet, mientras al mismo tiempo buscan catapultar y someter al mundo a los tiempos del medievo árabe. La pregunta es, ¿cuál va a ser? ¿O vas a ser un puritano árabe, yihadista islámico de literal, fundamentalista, wahabista o salafista del siglo VII, practicando y siguiendo todos los ejemplos que dejó atrás su gran profeta Mohammed? ¿O vas a usar las herramientas del siglo XXI y vas a modernizar y reformar el Islam, no en un movimiento de odio, sino en un movimiento de paz? Es de nuestra opinión que es prematuro que Brasil ahorita cante victoria, porque ya arrestaron a esta célula, pero no hay que cantar victoria aún. Ante la presencia y amenaza de islamistas en su país, hay que tomar esto con suma seriedad. ISIS es como una hidra
diabólica, una serpiente de 1000 cabezas que sigue brotando del mismo hoyo abismal o infernal de donde salió. El tratar de hacerle creer a la población que no pasa nada es la misma postura que los europeos han tomado, y vemos que lo único que trajo es un sentido falso de seguridad. Estamos en guerra contra el Islam, porque el Islam nos ha declarado la guerra a nosotros, no lo olvidemos. El poder mediático en línea que goza en total impunidad ISIS y demás organizaciones terroristas islámicas es lo que hace que sea tan atractivo para los jóvenes como en el caso de Brasil. Son reclutados de una manera muy engañosa y muy hábil. Una vez que llegan al Raqqa se arrepienten de haber llegado ahí. Pero bueno, así es como enganchan y atraen a jóvenes que viven o vienen de familias disfuncionales en su mayoría. Ellos creen en los videos con efectos especiales y superproducciones de última generación que se distribuyen en línea de manera obviamente ilegal, pero se promueven entre los círculos de jóvenes, y ese morbo obviamente los va trayendo hacia un Islam radical que ellos ven como necesario para seguir sirviéndole a su Dios Alá. Se cree que el grupo de jóvenes brasileños que se inició en ISIS lo hizo compartiendo videos de ejecuciones en línea entre ellos en un foro denominado Los Defensores de la Sharia y por medio de la aplicación WhatsApp, similar a la que es Telegram. ISIS les dio instrucciones al grupo de cachorros islámicos de adquirir rifles de asalto AK-47 en la frontera porosa de Paraguay, Brasil y Argentina, conocido avispero del crimen organizado y organizaciones terroristas. La zona de las 3 fronteras es donde operan organizaciones islámicas egipcias que detallamos en este informe por escrito, también Al-Qaeda, Talibán, Hamas, Hezbollah. Hay muchos grupos similares, así como el grupo Al-Mokawama, el cual es una ala del grupo pro-iraní de Hezbollah. Yo personalmente entrevisté a Reza Khalili, quien trabajó infiltrado por parte de la CIA dentro de la Guardia Republicana iraní, y él me confirmó que cuando menos hay 40,000 miembros de inteligencia de Irán tan solo en Latinoamérica operando de las fuerzas Quds. A esto hay que agregar, desde luego, la siguiente generación de Al-Qaeda, los fundamentalistas sunis alineados con el wahabismo que hoy en día conocemos como el Estado Islámico, Daesh o ISIS. Pues la mafia rusa, chechena, así como en el pasado las FARC de Colombia y Sendero Luminoso de Perú, algunas organizaciones del crimen organizado en esa zona de la triple frontera del Cono Sur están trabajando con la yihad islámica. Hay alianzas fuertes entre el crimen organizado y el terrorismo islámico organizado. Ejemplo de ello son las alianzas entre los islamistas con la triada china, la mafia rusa chechena y la red Barakat. Según un informe de inteligencia en manos de Alerta T y CR Noticias, la zona trifronteriza conocida como TBA, es decir, Tri-Border Area, que es la zona entre Paraguay, Argentina y Brasil, donde están las cascadas de Iguazú, es donde las organizaciones islámicas operan con éxito en las Américas. Desde lavado de dinero, narcotráfico, planeación de complots y ataques terroristas, así como tráfico de mujeres y demás actividades para sustentar sus organizaciones, los islamistas gozan de impunidad total y poder en la región que conecta a estos 3 países de Brasil, Paraguay y Argentina. El reporte de inteligencia continúa diciendo que la gran comunidad árabe en la TBA es altamente conducente en el establecimiento de células dormidas llamadas sleeper cells de terroristas islámicos, incluyendo Hezbollah y Al-Qaeda y evidentemente ahora ISIS. Tras su descubrimiento, los miembros de estas comunidades decidieron dispersarse en todo Sudamérica desde finales del 2001. Ahora estamos a 15 años después, ya bien establecidos en todas las naciones de Sudamérica. La yihad está avanzando. Estamos hablando de 11,000 yihadistas tan solo en Sudamérica, entre la comunidad árabe,
de las 3 fronteras, de donde se sabe hay 75,000 habitantes que están operando desde 2001 en la región, según otro informe. Muchos terroristas conocidos ligados a Al-Qaeda han visitado la zona de la TVA, la Tri-Border Area. Se han establecido en la región sus bases de operaciones, incluso aunque de 2 corrientes distintas del Islam que están aparentemente en conflicto, la una con la otra, la corriente suní y chiita. Sorpresivamente vemos que Al-Qaeda ya está trabajando con Hezbollah para llevar a cabo atentados en Latinoamérica. Esto no se puede tomar a la ligera. Esto dentro del Islam se llama Ummah. Cuando entrevisté al experto en contraterrorismo, Patty Boylan, él me enseñó que dentro del Islam el trabajar juntos, aunque sean de sectas distintas dentro de las corrientes islámicas que hay, no importa, siempre y cuando se trabaje en concierto para alcanzar el Ummah. El Ummah es ese concierto de todas las sectas musulmanas por establecer un califato islámico global. Hay alertas de viaje. El gobierno de los Estados Unidos le advierte a los estadounidenses en Arabia Saudita de posibles atentados. El jueves, los suscriptores y miembros de Conciencia Radio, por medio del servicio de CR Noticias y Alerta T, fueron notificados de una advertencia emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en relación con un plan terrorista creíble donde los estadounidenses en Arabia Saudita corren riesgo de ser atacados. La Embajada de Estados Unidos ha recibido informes de una posible amenaza inminente contra ciudadanos estadounidenses en áreas de la ciudad de Jeddah. Estas zonas frecuentadas por occidentales como mercados, restaurantes y centros comerciales. Recordemos que Jeddah tiene más de 5,000 expatriotas de los Estados Unidos, conocidos como expats. Estos son miembros retirados ya de las Fuerzas Armadas que han decidido, yo no sé por qué, tener su vida en un país radical islámico como lo es Arabia Saudita. Se aconseja a los ciudadanos estadounidenses en el país evitar las multitudes o grandes reuniones y mantener un perfil bajo cuando se viaje en público. Les recordamos que hay alertas de viaje para toda Europa, en especial Francia, Bélgica, Holanda, Suecia, Inglaterra, España, Suiza, Austria, Alemania, Turquía y Rusia. Además de Estados Unidos por las tensiones raciales, también la amenaza terrorista, la insurgencia criminal en México también, y países de Sudamérica como Venezuela y Colombia no son seguros para gente de Occidente. Hay alertas de viaje para Kenia, Nigeria, Bangladesh, Irak, Mali y Laos. Permanece la alerta de viaje adicional para Brasil, especialmente para los aeropuertos principales, así como la ciudad de Río de Janeiro, por motivo de los siguientes Juegos Olímpicos que están por celebrarse en las siguientes 2 semanas y que arrancan el 5 de agosto. Si viajas, te pedimos mantenerte en un estado de constante vigilancia, especialmente en lugares concurridos como aeropuertos, plazas públicas, centros comerciales, escuelas y universidades. Evita estar en restaurantes al aire libre. No se mantenga por mucho tiempo en las áreas suaves y poco vigiladas de los aeropuertos, especialmente las zonas de ingreso y de documentación, así como tiendas y restaurantes. De preferencia, traten de ingresar de manera inmediata a las salas de abordaje y eviten conglomeraciones. Eviten espacios públicos, no lo decimos a la ligera, por favor. Y luego esto de última hora, justo antes cuando terminamos este video especial, versión extendida de Alerta T, un refugiado en Alemania, bueno, refugiado entre comillas, decide inmolarse afuera de lo que viene siendo una sala de conciertos de un festival musical del vino en Alemania. Esto es lo que está pasando ahorita. Un hombre de 27 años de edad, a quien se le negó asilo, detonó una mochila con explosivos, lleno obviamente de partes metálicas, punzocortantes, clavos, tornillos, etcétera, en la entrada de un festival musical en las afueras de Ansbach, en Alemania. Se mató él, hirió a otros 15, y según me informaron mis contactos de contraterrorismo en Alemania, en realidad no se están reportando los hechos como tal. Él planeaba entrar al concierto e inmolarse adentro del concierto musical, matando a 100, 200 personas. Esa era la meta. El Estado Islámico ya cobró responsabilidad del atentado. Funcionarios de seguridad en Alemania dijeron que un video en el teléfono del atacante muestra cómo él jura su alianza a los extremistas islámicos de ISIS. Extremistas
a qué hemos llegado. Esto es terrorismo llano y sencillo. Hay una invasión de Alemania, nadie lo quiere llamar como tal. Sea el ataque en el McDonald's con este joven iraní de 18 años de edad que mató a 9, otro sirio de 21 años de edad acaba de esto de llegar a nosotros. En Alemania, otro ataque más en el área de Reutlingen, en el sur de Alemania, otra vez decide agarrar a machetazos y matar a una mujer embarazada de 45 años de edad porque lo conocía, que trabajaba en un restaurante. Dicen que no fue terrorismo. Bueno, a esta altura no importa que un musulmán te agarre a machetazos en la vía pública, total, es parte de su cultura matar a la gente. Una infamia. Esto de último momento. Les seguiremos informando acerca de esto y demás eventos concernientes a su seguridad la siguiente semana en Alerta T. Favor, un atentado terrorista le puede tocar a quien sea. Con eso cerramos Alerta T. Recuerden que Alerta T continúa monitoreando el entorno general de amenaza nacional e internacional y notificará inmediatamente a los suscritos al servicio vía este canal de YouTube y Twitter, así en exclusiva también a los miembros de Conciencia Radio a través de mensajes en sus dispositivos móviles de nuevas alertas, avisos y advertencias o cualquier acontecimiento que pueda indicar un cambio en la situación global en materia de amenazas para los ciudadanos de Occidente conforme los acontecimientos así lo requieran. Visiten concienciaradio.com/alerta T para más información de cómo no ser una estadística más ante un mundo azotado por el terrorismo islámico que ya está fuera de control. Suscríbete a este canal de YouTube y síguenos por Twitter. Nuestro Twitter es @alertattv. Debido a la naturaleza sensible del material e información presentada en esta y demás emisiones de Alerta T, no se nos permite monetizar su contenido por este espacio ni demás redes sociales. Recuerden que este servicio es solo posible gracias al patrocinio voluntario de quienes lo escuchan. Si la información presentada te benefició en algo, considera una contribución a nuestro trabajo. Saludamos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas del Orden que escuchan esta labor informativa. De lo contrario, recuerden que si no apoyan este servicio informativo tan vital, va a tender a desaparecer. Puedes apoyar a CR Noticias y Alerta T siguiendo las instrucciones de nuestra página concienciaradio.com/alerta T, o en México, si vives en México, nos puedes apoyar en cualquier OXXO sin comisión adicional por tu depósito a la cuenta Banamex número 4766-8404-4986-2593. Repetimos, 4766-8404-4986-2593. En Estados Unidos y el resto del mundo puedes contribuir a este esfuerzo por PayPal a la cuenta concienciaradio@prodigy.net.mx. Mantengan sus ojos bien abiertos y siempre estén en un estado de alerta con Alerta T. Manténganse siempre conscientes, siempre atentos y siempre sin miedo. No olvides en suscribirte a mi Twitter personal también. Me puedes seguir en @CRNAlexander. Nuestra página oficial de Facebook es Conciencia Radio Network. Nuestro sitio oficial es concienciaradio.com. Muchas gracias y hasta la próxima. En nombre de todo el equipo de CR Noticias que hace posible este esfuerzo informativo, se despide un servidor, Alexander Bachman. Este fue un reporte de Alerta T. Terrorismo, amenazas, seguridad global y nacional. Recuerda, una persona alerta es una persona consciente. Una persona informada es una persona consciente de la situación y de su entorno. Una persona consciente puede salvar vidas, especialmente la suya y la de los suyos. No es por nada que Proverbios 22:3 en la Biblia dice estas palabras sabias. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Mantente siempre en alerta con Alerta T, un servicio informativo de CR Noticias y Conciencia Radio, periodismo e investigación. Síguenos en la página de concienciaradio.com/alerta T para esta y más información. Escríbenos vía Twitter a @Conciencia Radio con el hashtag Alerta T. ¿Sabes algo y sientes que debemos estar enterados? Escríbenos a info@concienciaradio.com con el asunto Alerta T. Esta y todas las transmisiones de Alerta T tienen derechos reservados conforme al Digital Millennium Copyright Act. Por favor, no duplique nuestro material.